Buenos días, hermanos y hermanas. Dios les bendiga a todas las personas que nos visitan por internet, las personas que están hoy en la iglesia. Hoy celebramos la resurrección de nuestro Salvador. Hoy le damos gracias, gloria y honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. Es excelente esta tremenda oportunidad que tenemos hoy para decir gracias, Padre, porque Jesús resucitó y hoy tenemos la esperanza de vida eterna, que podremos ir al Padre cuando partamos de esta tierra, que podemos ir al Padre cuando decidimos orar y meternos un tiempo en intimidad con Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio, que nos limpia de pecados, y gracias porque nos acerca al Padre y nos hace personas redimidas. Dios te bendiga, hermano y hermana, y hoy comenzamos con esta prédica que dice conociendo un poquito el carácter de Dios. Y ya verás por qué hablamos de un poco. Conocer a alguien. Wow, muchas veces decimos que conocemos a alguien y resulta ser que para conocer a alguien necesitas tiempo, necesitas compartir con esa persona, necesitas hablar con ella, hablar con él, hacer locuras juntos. Conoces a niños en la escuela, en el colegio, y los vas aprendiendo, y vas jugando con ellos, los vas conociendo, te gradúas y pasas tiempo en la universidad. También tienes amigos, echa para atrás, vale. Tienes amigos que vas a conocer a ellos y los compartes un rato en un café, pero después resulta ser que llegas y te casas y empiezas a ver que ese chico, esa chica ronca, que no te deja dormir, que huele feo, que cuando se despierta en las mañanas tú dices, wow, no te conocía en esos estados. De repente la chica era muy guapa y cuando la ves sin el maquillaje tú dices, Dios mío, ¿de dónde salió esta mujer? ¿De dónde salió este oso? O de repente la forma como se cepilla es estrambótica, y entonces resulta ser que estás todo tranquilo y irrumpe un crujido inmenso y es la persona cepillándose. ¿Realmente conocemos a la persona que tenemos al lado? Yo le puedo decir a mis hijos que los conozco de toda la vida, porque ellos nacieron acá, y por eso les puedo decir que son la única persona que conozco de toda la vida, al igual que mis padres, porque me vieron nacer. Son muy pocas las personas que pueden decir eso. Ahora, había un cuento muy de abuelas que había una chica que está súper enamorada de un príncipe azul, un tío de ojos bellos y porte elegante. Y entonces la chica, cada vez que el chico pasaba para el trabajo y regresaba del trabajo, estaba en el balcón esperándole y viéndole de lejos, y le decía a su abuelita, ay abuela, qué bello es, qué príncipe azul, qué tremendo. Y la abuela sentada en su amecedora decía, mascando el agua, sí, mi hija vive con él, sí, mi hija vive con él. Y todos los días tal y venía. Y entonces hasta que la chica le preguntaba, abuela, ¿pero por qué me dices que vive con él? Porque cuando vives con él es que conoces lo feo que huele, lo feo que ronca, lo feo que come, lo desordenado que es. Y ahí es que realmente cuando tienes una convivencia es que consigues conocer a la persona. Y a veces somos expertos en ocultar y poner máscaras y no terminamos de conocer porque no nos interesamos en la persona. Entonces, el conocer a una persona implica interés. Y para conocer a Dios y conocer su carácter, tenemos que tener un interés. Pero resulta ser que nadie busca a Dios, nadie le interesa a Dios. Para Dios, nosotros somos importantes, y es por eso que el conocer a Dios, Él toma la iniciativa. Fue Él el que envió a su Hijo, fue Él el que habló la palabra, fue Él el que dio el mensaje primeramente, fue Él el que dio primeramente y extendió sus manos y sus brazos para que tú y yo le conociéramos, no por nosotros mismos, porque bien lo dice la palabra, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Pero Dios sí nos hizo con el propósito de servirle, de bendecirle, de que tengamos su gloria, de que conozcamos su gloria, su poder, su majestad, y de que lo conozcamos a Él. O sea, el propósito de nosotros, mucho del cliché es que Dios tiene un propósito. El propósito de la vida es conocer a Dios. El propósito de nuestra vida es servirle. El propósito de nuestra vida es reverenciar su poder y acercarnos a Él. Para eso Dios nos ha creado, para tener comunión íntima con Él en lazos de amor. Dios es un Dios espíritu, es espiritual, y por lo tanto a veces cuesta un poco más conectarnos con Él. Si nos cuesta conectarnos con personas, imagínate cuánto nos costará conectarnos con Dios.
Pero Dios, en su eterno amor, envió a Jesucristo, su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí lo vemos que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. O sea, Dios llegó a tal punto, a tal grado de quererse comunicar con nosotros, que entonces envió a su Hijo. En la antigüedad hablaba a través de los profetas, hablaba a través de hombres escogidos, sacerdotes, y en momentos muy puntuales. Pero Dios, queriéndose acercar al hombre, se hizo hombre. Y dijo, en Juan 1 del 1 al 5 dice, el verbo hecho carne. Y fíjate lo que dice la palabra. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, hablando de Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Quiere decir que quien dio luz a nuestras vidas fue Jesucristo. Y vemos en el versículo 11 al 14, que ratifica primeramente que Jesús estaba con Dios Padre y Dios Espíritu Santo para formar al hombre, desde el principio. Pero también nos dice que Dios se hizo hombre para comunicarse directamente y 100% con el ser humano. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Y esto es importante. Las personas que se acercan a Dios no vienen por voluntad humana, no vienen por la presión que le pongamos, vienen específicamente porque Dios los llama, porque Dios los atrae con su amor y con su espíritu. Nosotros, nuestra tarea es predicar y evangelizar y repartir las buenas nuevas, pero Dios es quien los atrae porque Él es el que toma la iniciativa. Entonces también dice que ni voluntad de varón, sino de Dios, y que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Aquí nos dice que de quien está hablando es de Jesús, porque ¿quién es el Hijo unigénito de Dios? Jesucristo. Y por eso es que hablamos que el verbo es de Dios. Ahora, Dios se hizo hombre, y aquí podemos tener una imagen rápida de la historia de Jesús. O sea, aquí Jesús se encarnó en María Virgen, bien, a través del poder del Espíritu Santo. Desde pequeño ya sabía y conocía las Escrituras a tal grado de que los maestros de la ley se asombraban que como un niño tan pequeño tuviese tanta sabiduría. ¿Por qué? Porque él sabía de dónde venía, porque él sabía y tenía una relación con Dios eterna, y era Dios. Entonces, aquí vemos que desde pequeño a nadie instruyó a Jesús en las Escrituras. Él las conocía porque conocía de primera mano. También Jesús era un muchacho que trabajaba con su padre en la carpintería. Recordemos que José era carpintero, y lo más lógico y normal es que él colaborase en las actividades de su padre, porque él también tenía que producir para la casa. Y como hombre, él también tenía que ayudar y colaborar en su casa. También vemos cómo Jesús cumple con las leyes y los profetas y todos los mandamientos de bautizarse y los rituales que eran necesarios para el momento. ¿Por qué? Porque él muchas veces dijo, yo no vengo a romper la ley, sino a cumplirla. ¿Bien? Y después en el nuevo pacto hace otras cosas, pero acá vemos cómo en este momento de que se bautiza está la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Trinidad en pleno en ese momento, donde Dios le dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y ahí vemos el amor que Dios va derramando por su Hijo y la gracia que viene. Vemos cómo Jesús en diferentes lugares, situaciones, Él va predicando, va compartiendo la palabra, va instruyendo a las personas, va ministrando sus vidas. ¿Bien? La mujer samaritana es un caso, personas que resucitaron, en la multiplicación de los panes. Entonces Jesús empieza a mostrar al Padre, empieza a mostrar el carácter de Dios, el carácter bondadoso, el carácter que expresa en acciones, no simplemente en palabras, porque muchas veces nos quedamos en las palabras. Las palabras no sirven de nada si no son llevadas a la acción. La palabra es tontería, usted tiene que predicar, usted tiene que hablar y vivir lo que dice. De lo contrario, es pura vanagloria y pura tontería, ¿vale? También vemos cómo Jesús muestra el carácter de siervo, ese carácter donde Él le lava los pies a los discípulos, donde Él dice que lo primero es servir y no ser servido, donde Él viene a ministrar. De hecho, Jesús se humilla hasta la muerte, nada más es la humillación de hacerse pequeño y hacerse dependiente, de ser un niño de pecho,
¿sí? Porque tuvo que estar en la tutela de sus padres, es quitarse todo su poder, toda su majestad, toda su omnipotencia, para venir a ser un mortal limitado, o sea, se autolimitó en esa parte, por obediencia y amor al Padre. También vemos la parte donde Jesús está en Getsemaní orando. Él está ya sabiendo lo que viene. Estuvo el tiempo de la última cena donde compartió con sus discípulos, donde sabía que Jesús lo iba a entregar. Y vemos toda esa historia, pero sin embargo, sabiendo que Jesús ya había llegado su momento en Getsemaní, Él ora y se somete al Padre diciendo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces esto nos dice de un Jesús claro para qué vino, para qué situación de la vida vino y qué fue lo que vino a hacer, que fue a salvarte a ti y a mí y a morir por nuestros pecados. Una vez que Él muere en la cruz del Calvario y Él padece toda la parte que conmemoramos, porque no podemos decir que celebremos todo lo que fue la pasión, sino la conmemoración de la pasión en jueves, Viernes Santo, desde la entrada a Jerusalén, el pretorio, los golpes, toda esta parte hasta que Él muere y después resucita, que hoy, domingo de resurrección, le damos la gloria y la honra, y eso nos da la oportunidad de saber que una vez que moramos de esta tierra y que partamos, vamos a ir a otro nivel distinto de gloria, que es en su presencia, y lo vamos a conocer a más plenitud, a mayor plenitud, ¿bien? Entonces, esto, en resumidas cuentas, fue un poco de lo que hizo Jesús acá. Pero fíjate algo, que los apóstoles, uno de los apóstoles le dice a Jesús, muéstranos al Padre. Mira todas las pocas cosas que te he comentado, en resumen lo que dijo Jesús. Y mira, en Juan 14, 8, 9, mira lo que le dice. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, ellos sabían que había Dios Padre, que era Jehová, que era el Padre de Jesús. ¿Bien? Jesús respondió, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido.